Hola amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Hoy vamos a hablar de Mimosa. Mimosa es un fabricante de equipos de telecomunicación que se especializa en enlaces punto a punto y punto multipunto, tanto en los tramos de backhaul como en última milla. Además, nos ofrece una solución completa con variedad de radios y antenas adaptadas a cada uso y necesidad. Y también nos ofrece una gran variedad de tecnologías para mejorar estos radioenlaces y herramientas de gestión para los equipos. Hoy, para hacernos una presentación más extensa, tenemos con nosotros a Javier Blanco, que es el Senior Sales Engineer en Airspan Network. Como siempre digo en todos mis webinars, al final haremos un turno de preguntas, entonces os voy a pedir que me vayáis haciendo las preguntas en la herramienta del webinar para que al final las podamos tener un poquito bien estructuradas. Dicho esto, hola Javier, Hola buenos, Diego. buenas tardes aquí en España, buenos días allí en Florida, que creo que es donde estás tú. Sí, correcto, sí, acá en Miami. Muy bien. Pues si te parece, te voy a pasar el control para que podamos ver tu pantalla. Claro, un saludo a todos. Como bien Diego comentaba, mi nombre es Javier Blanco, soy el Sales Engineer para toda América Latina, la región habla hispana, las islas, el Caribe, en fin. Y quería agradecer, ¿no?, primero que nada al equipo de Landatel, a Landamex en México y, y a Diego por organizar este webinar. Creo que ya estoy compartiendo, Diego, si me confirmas. Sí, estamos viendo tu pantalla. Perfecto. So, nada, agradecerles por este tiempo y la idea del webinar de hoy y empezar esta sesión de webinars con el equipo de Landatel y Landamex es hablar un poco sobre la solución de Mimosa, independientemente que hay mucha información en los medios, ¿no? En YouTube, Facebook, en fin, en todo social media, en la página de Mimosa. Hay muchos clientes que aún desconocen sobre específicamente cuál es los beneficios, cuál es el principal diferenciativo entre la solución de Mimosa y la competencia en general. En base a esto es la idea del webinar, más que nada es un informativo sobre todo el portafolio y los beneficios más específicamente enfocados en el WISP y en cómo ayudar a los clientes finales a discernir, ¿no?, entre un equipo de un fabricante X o la solución de Mimosa específicamente, ¿no? El 2020 ha sido bien particular como año, nos ha pasado de todo, desde la famosa pandemia, huracanes, stay at home, en fin, todo lo que puede haber pasado en el 2020, ¿no? Y esto ha traído, por supuesto, un incremento en la necesidad de conectividad por parte de los clientes. Hay muchos proyectos sociales también que se están llevando a fin de darle la posibilidad a los SWIFT de ser el transporte hacia lugares donde quizás los operadores grandes, los operadores móviles, no ven como un objetivo de negocio. Y hay muchos WISP también que se nos han acercado porque sus soluciones que tenían hoy en día en producción han colapsado o han saturado esos enlaces, sobre todo en troncales, ¿no? Quizás tenían troncales de 150, 200, 300 megas y ya hoy en día la están saturando. Entonces, se han visto la necesidad de pasar al próximo nivel, ¿no? Soluciones con un poco más de desenvolvimiento, de performance. Y la idea del webinar también es demostrarles que independientemente que piensen que quizás la solución sea o quizás un poco más sobre el option 2, por decir así, clientes que sean tier 2 o tier 1, carrier class, la idea es abrirle la oportunidad de negocio a los WISP y que entiendan que ya tienen también que evolucionar en calidad de transporte. Ya quizás las demandas son muy superiores. Antes podíamos coexistir con paquetes o planes a clientes finales de 1 mega, de 3 megas, de 5 megas. Ya hoy en día eso es prácticamente obsoleto. La idea es upgrade o pasar al próximo nivel y ahí es donde podemos ayudarlos muchísimo en la solución con Mimosa, ¿no? Tenemos uno de la línea de productos quizás de mejor performance-precio, la relación performance-precio en el mercado, o sea, cuánto pagas por radio y cuánto te puede dar de beneficio, de capacidad el radio. La solución es bien sencilla, la tenemos dividida, por supuesto, en dos segmentos. Hoy hablaremos específicamente sobre enlaces punto a punto, el point to point y algo sobre punto multipunto o la última milla, el último enlace, ¿no?
Independientemente de eso, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda o en el medio de la conversación, no hay problema, escríbanlo en el chat. Diego está monitoreando todo nuestro chat y ahí en la sección de preguntas. Y por supuesto, Diego me puede ir interrumpiendo a mitad de la presentación para específicamente hablar sobre algún tema que quieran tratar de lo que estoy hablando, ¿no? So, entrando ya en materia de la presentación, ¿qué hacemos diferente? O sea, la idea principal de Mimosa, cuando surge como solución inalámbrica, es que había algún tipo de mercado, sí, ya existente, con soluciones muy económicas, lo cual permitió esta introducción del WISP quizás hace 10 años, 12 años, que abrió la posibilidad de que con bastante pocos recursos o soluciones económicas se podía hacer enlaces inalámbricos con bastante solidez o estabilidad, ¿no? ¿Qué sucede? Aproximadamente Mimosa está en el mercado hace unos 7, 8 años. La idea es que vimos que había ya una necesidad o una tendencia en el mercado de los enlaces económicos ya estaban saturándose y los clientes finales necesitaban transportar más de 150, 200, 300 megas en el aire. Y quizás en la próxima solución que había disponible en aquel momento era muy costosa para los clientes finales. Entonces vimos que había una oportunidad de mercado, un gap de mercado, y en base a eso desarrollamos esta nueva solución. Lo primero que encontramos hoy en día en el mundo, ¿no? De WISP es la diferencia en las condiciones espectrales. O sea, a medida que se va aumentando el mercado, va incrementando la presencia de los WISP, evidentemente se va contaminando el espectro que hay disponible para operar, ¿no? Independientemente que hay mucho movimiento a nivel de los países de aumentar lo que es la banda libre. De hecho, FCC actualmente está explorando los 6 GHz, mover todos los equipos que estaban en 6 GHz satelitales, en fin, y dejarlo ya está libre para uso doméstico dentro de las casas, lo que es el Wi-Fi 6, pero próximamente se están haciendo análisis para aumentar la intensidad y que pueda hacer de outdoors también al mismo tiempo. En base a eso ya estamos desarrollando nuestra solución. Técnicamente ya estamos ready para este nuevo deployment con el nuevo chipset 802.11ax, que próximamente tenemos, ya estamos en producción. Próximamente tendremos algunos anuncios a finales de año, quizás principios. Pero la idea principal de Mimosa es operar o darle más capacidad a los operadores WISP en condiciones espectrales bastante diferentes, ¿no? Aquí vemos básicamente dos ambientes. Por supuesto, el primero no, o es un ambiente muy rural o es laboratorio, ¿no? Pero vean cómo cambian las condiciones independientemente de qué producto tú estés utilizando o de qué compañía tú estés implementando en el aire o combinación de radio con antena. Los performance, a pesar de que sea el mismo brand, la misma marca, el cliente final tiene que entender que los performance o las capacidades que va a obtener no son las mismas en escenario A o en escenario B. Independientemente de que por mucho que pueda poseer tecnológicamente el radio, es un problema de física de propagación. Mientras hay un espectro muy contaminado o con niveles de ruido muy altos, es muy difícil establecer la comunicación a máxima capacidad, ¿no? En base a eso, la solución de Mimosa, ¿qué determinamos? O sea, ¿cuáles eran los mejores outputs o los mejores puntos para penetrar el mercado en este sentido, ¿no? Primero que nada, uno de los beneficios o principales diferenciativos de la solución de Mimosa es que la línea B, y más adelante le voy a hablar sobre la línea, quiero hablarle primero sobre las partes técnicas. La línea B, o sea, B5, B5C, B11 y B24, todos los que son B, y la B viene de backhaul, de troncales en español, toda la línea B es capaz de operar dentro del espectro que opere el radio, sea los 5, los 11 o los 24 GHz. Dentro de todo ese espectro, el radio es capaz de transmitir en dos canales simultáneos. O sea, vean ahí la imagen, las barras verdes significan en qué espectro, en qué canales estoy transmitiendo dentro de todo el espectro. En este caso específico, estoy transmitiendo aproximadamente en los 51.70 y algo y en los posiblemente 58.10. Básicamente tengo dos radios dentro del mismo equipo. Estoy transmitiendo en estas dos frecuencias. Hay que entender que tampoco opera como un tradicional full duplex. En un tradicional full duplex,
tú transmites en una frecuencia, por ejemplo en 51.75, y recibo en otra frecuencia en 58.25. El problema principal de full duplex en ambientes contaminados es que si por alguna casualidad yo pierdo la conectividad en 51.75 por mucha interferencia o por algún otro elemento adverso, voy a perder el enlace total en full duplex porque no hay acknowledgement packet. Yo envío paquete, pero no lo recibo. De esa manera el enlace falla. Sin embargo, el approach de Mimosa o qué hacemos en Mimosa diferente es que a la vez que podemos transmitir independientemente en estos dos canales como dos radios completamente separados, yo voy a ser capaz de transmitir y recibir tanto en 51.75 como en 58.20. Primero que nada, el primer beneficio, evidentemente, es doble capacidad. Dos radios con un link aggregation dentro funcionando. Yo voy a ser capaz de transmitir y recibir doble radio, ¿no? Son más capacidad. En este caso, con la línea B, somos capaces de llegar hasta 1 giga, 1.5 giga de tráfico agregado. O sea, por cada canal yo puedo transmitir y recibir simultáneamente 750 megas. Cuando agrego ese tráfico, puedo llegar a 1.5 giga en las mejores condiciones, ¿no? Pero la principal ventaja que yo encuentro en este tipo de deployment es que además voy a tener redundancia en el aire. Si por el mismo ejemplo que hacía antes con Full Duplex, si 51.75 falla por interferencia o por cualquiera de las condiciones, voy a mantener el enlace operacional en 58.25. Entre tanto, el algoritmo matemático, y es otra de las funcionalidades que diferencia Mimosa, va a encontrar la solución de 51.75. Quizás es cerrar el canal, quizás es variar la modulación o quizás es saltar a un canal más limpio. Pero mientras todo este proceso esté ocurriendo, yo estoy transmitiendo en 58.25, lo que me da mucha más estabilidad en el enlace. Vean acá un ejemplo sencillo. Estoy transmitiendo canal 1, canal 2 y ocurre interferencia en canal 1. Evidentemente la calidad o la cantidad de megas que voy a transmitir va a disminuir porque canal 1 va a ocurrir interferencia, pero voy a mantener el enlace operacional en canal 2. Muy importante para troncales en banda libre, donde lamentablemente no podemos controlar el espectro. Instalamos un radio hoy y de aquí a 6 meses ocurre una interferencia porque algún otro operador o alguien instaló o nos estaba ofreciendo interferencia. Esto es muy importante en los backhauls y es la parte importante que quiero que entiendan de Mimosa, uno de los beneficios de Mimosa, capaz de operar en dos canales simultáneos. O sea, con solamente adquirir un radio, básicamente estás poniendo dos enlaces en el mismo punto. Otro de los ejemplos, y aquí es donde voy a saltar a la parte del auto everything o del algoritmo matemático que tenemos detrás, es el ejemplo en que la interferencia ocurre en los dos canales simultáneos. O sea, canal 1, 2 y ocurre interferencia. Aquí tenemos un proceso matemático que hemos desarrollado y hemos implementado todo este tiempo y por supuesto evolucionando. Básicamente es un algoritmo matemático donde estamos analizando constantemente las condiciones espectrales. El radio está escaneando en tiempo real independientemente de la transmisión y del tráfico, sin afectar el tráfico. Él se mantiene constantemente analizando todo el espectro y viendo las variaciones. Basado en estas variaciones que el radio está experimentando, él es capaz de matemáticamente asimilar cuáles son los mejores canales disponibles y las mejores combinaciones disponibles, independientemente si estoy o no estoy transmitiendo en ese canal. Cuando él pase por 55, por 56, por 57, él va a determinar cuál es el nivel de piso de ruido, cuál es el porcentaje de errores de retransmisión, cuántos access points hay transmitiendo en esa frecuencia, en fin, qué tan congestionada está ese canal. Y eso lo va acumulando en una base de datos donde le va dando un ranking a los canales. Si ocurre interferencia en mi canal principal, ¿cuál es la mejor combinación? Posiblemente la mejor combinación o la primera medida que va a ser reducir la modulación. O sea, si estamos transmitiendo en 256 QAM, valga la redundancia, Mimosa puede operar hasta 256 QAM. Si estamos en 256 QAM de modulación, significa que estamos transmitiendo 1 giga y ocurre interferencia. Lo primero que voy a hacer para mantener la calidad del enlace, vamos a hablar más despacio, si tenemos que retransmitir mucho. La idea cuál es, reducir el nivel de modulación.
64 QAM, 16 QAM, así sucesivamente. Si esta medida no soluciona el problema de interferencia, el próximo paso, ¿cuál sería? Vamos a aumentar o disminuir el poder, porque también hay veces que aumentamos mucho la energía del radio y lo que estamos haciendo es ruido. So, vamos a trabajar con el poder. Y si esto tampoco es parte de la solución, vamos a reducir el ancho de canal. Si transmitimos en 80 MHz, vamos a bajar a 40 MHz o vamos a bajar a 20 sucesivamente. Y si nada de estas medidas ayudan a mejorar la calidad del enlace, porque la interferencia la tenemos en nuestro canal central y es muy imposible transmitir energía, entonces vamos a saltarnos al canal más disponible que ya previamente habíamos analizado. Todo este proceso matemático, ¿no? Que quizás cuando ocurra, si no tenemos esto implementado, cuando ocurra, se genera una alerta, se cae el enlace, el cliente llama al número de soporte, soporte se conecta al radio, se da cuenta de cuál es el problema, busca un mejor canal, una mejor combinación, quizás pasen 10, 15, 20 minutos, 2 horas, 3 horas, depende de cada usuario, ¿no? En base a esto, el algoritmo matemático es capaz de calcular esto en menos de un minuto, en 2 minutos, de tomar todas estas decisiones y de hacer todos estos cambios en el radio. Este es el beneficio de un algoritmo por detrás del radio y que sea capaz de operar de manera dinámica los beneficios. Aquí les muestro un ejemplo donde el tradicional full duplex, otro de los casos o de los beneficios de la solución de Mimosa contra el tradicional full duplex. Transmisión full duplex, tengo un canal que es transmisión, tengo un canal que es recepción, pero ¿qué sucede si en uno de los sentidos, o sea, imaginemos que tengamos 750 megas de transmisión por 750 megas de recepción? ¿Qué sucede si en un momento determinado de la vida del network quiero transmitir un giga o hay necesidad, demanda para transmitir un giga? En full duplex no puedes hacerlo porque tu canal, tu tráfico, el tamaño de tu tubería es de 750 megas. Básicamente se generan queues, se generan retro y de esta manera el tráfico va a pasar, pero va a pasar a 750 megas, no máximo que eso. Y de transmisión quizás lo único que estoy enviando son 100 megas, ¿no? Porque es el típico tráfico residencial, o sea, ellos lo que quieren es download, pero no tienen casi upload hacia nosotros. Básicamente estamos saturando una autopista cuando la otra está completamente vacía. ¿Cuál es el beneficio adicional del TMA de Mimosa? Como los dos canales son completamente independientes, en el momento en que yo necesite pasar más de 750 megas en un sentido, yo soy capaz de, por el canal 1, hacer transmisión y recepción. Si nada más que envío 100, voy a recibir 350 que me faltaban o 250 que me faltaban. Y por el otro canal voy a solamente recibir los 750 que tengo. De esta manera dinámica, él es capaz de administrar el ancho de los dos canales, cuántos megas voy a transmitir o recibir, o si un canal solo es un sentido y el otro es en doble sentido. De esta manera dinámica, el algoritmo también es capaz de manejar la necesidad o el tráfico de una manera mucho más agresiva. El Auto Everything, que es básicamente el piloto automático, el algoritmo, como les comentaba, es capaz de discernir entre canales, frecuencias. Él es capaz de moverse en diferentes frecuencias si se lo permites, si se lo dejas activado. En el ancho de los canales, los radios de Mimosa son capaces de operar en canales de 20, 40 o 80 MHz. En base a esto, él es capaz de determinar cuál es la mejor combinación y, por supuesto, la cantidad de energía que vamos a transmitir. O sea, los radios pueden ir 27 dB, 24 dB, y en dependencia del nivel de SNR, si el radio está muy por debajo, puede aumentar la potencia tratando de buscar mayor nivel de SNR. O si hay mucho nivel de señal y poco piso de ruido, se puede hacer que el radio hable un poquito más abajo, bajarle la potencia al radio. Todos estos elementos están prácticamente trabajando juntos en la línea de productos de backhaul de troncales, ¿no? En este caso, ya aquí vemos el portafolio de la línea de la gama alta, de los B, como les comenzaba, los B de backhaul, y son radios con capacidades superiores a 1 giga de transmisión en el aire, o sea, 750 megas transmisión y recepción, o hasta 1 giga por 500 megas, en dependencia de lo dinámico que sea la demanda de tráfico de ustedes, ¿no? En base a esto tenemos el B5, empezando de izquierda a derecha en sus pantallas. Tenemos el B5. El B5 es backhaul troncal. 5 significa que opera en la banda de 5 GHz.
Y esta es una solución integrada, radio más antena, todo integrado. La idea de esto es hacer enlaces cortos, por decirlo de alguna manera. Hoy en día 10 kilómetros es un enlace corto en inalámbrico. Son enlace corto con esta doble capacidad y ahorrar espacio en torre y hacer mucho más compacta la solución. Esto es radio más antena, todo integrado. Opera desde los 5.1 hasta los 5.8. Muy importante tener en cuenta, B5 solamente opera de 5.1 a 5.8. Mimosa es famosa o muy popular porque opera en frecuencia extendida. Básicamente las soluciones operan desde los 4.9 GHz hasta los 6.2, 6.4, pero este radio, este modelo específico, opera desde los 5.1 hasta los 5.8 GHz. Todos estos radios de la gama B tienen integrado un chipset de GPS. Todos se pueden sincronizar automáticamente utilizando el GPS, sobre todo en la misma torre donde necesitas colocar 2 o 3 radios, hasta 4 radios con la misma frecuencia en direcciones opuestas. Eso te va a ayudar mucho la sincronización de GPS, que ya está incluida en todos estos radios. No hace falta ningún dongle externo, ningún cable, ni nada. Está dentro del equipo. Y más adelante les voy a hablar sobre la parte de sincronización. El otro modelo que tenemos, por supuesto, es B5C, o sea, backhaul, troncal, 5 GHz, y la C es de conectorizado. O sea, como ven abajo, tiene los dos conectores para colocarles antenas externas. Ya estos radios sí son para enlaces de larga distancia, mediana, larga distancia. De hecho, específicamente hablando sobre México, tenemos muchos enlaces por encima de los 80 kilómetros. De hecho, tenemos casos de estudios de hasta 97 kilómetros, 400 megabits con este radio B5C, backhaul de 5 GHz conectorizado, por supuesto con antenas de 1 metro, 1,5 metros, o sea, 6 pies, 8 pies, en dependencia de cuáles sean las necesidades de la distancia. Este radio opera técnicamente desde los 4.9 GHz hasta los 6.2, independientemente de las regulaciones de cada país. Por supuesto, hay que cumplir con las regulaciones de cada país, pero el radio ya viene listo para operar en toda esta frecuencia, sea que ya tengan un proyecto de videovigilancia, por ejemplo, donde les es permitido operar en 4.9 GHz, el radio está ready. No necesitan adquirir licencias adicionales, ni un firmware especial, ni comprar un modelo que sea para 4.9. Ya el radio viene disponible y por supuesto para crecimiento futuro, como les comentaba, ya FCC está explorando 6 GHz en outdoors, o próximamente esa certificación pase a IFT. En base a eso, ya el radio está ready para operar hasta los 6.2 GHz. Sub 6 GHz y plus 6 GHz, el radio ya está listo. El otro radio que tenemos, banda licenciada, es el B11 troncales, 11 GHz, o sea, opera desde los 10 GHz hasta los 11.7 GHz. Ya este es un radio para enlaces troncales cuando quieres salirte de la banda libre y por supuesto necesitas aplicar a una licencia o tener un permiso de operacional en 11 GHz. Para enlaces de larga distancia, este radio es muy efectivo. Y por supuesto, B24, de igual manera, enlaces de los 24 hasta los 24.250 para enlaces de corta distancia. Este radio ya tiene antena y radio integrado, no hay que hacer mucho tamaño ni espacio en la torre. Solamente 6 libras en comparación con otras soluciones en 24 GHz que pueden pesar 20, 30 libras. Es un radio todo integrado con el dual channel. Tanto el B11 como el B24 tienen puerto de SFP para conectar fibra, un mix con fibra. Y muy compacto. En 24 GHz se ha usado mucho, se ha explorado mucho para backhaul en soluciones de videovigilancia. O sea, cuando quieres transportar en menos de 2-3 kilómetros de un edificio a un poste o un segmento de videovigilancia, se opera. Con la IFT pueden explorar también, mientras lo usen en backhaul, pueden aplicar a una licencia y está permitido, ¿no? La operación. 1 giga de transmisión, todos son IP67, o sea, condiciones ambientales agresivas, y todos tienen chipset de GPS para sincronización de paquetes, ¿no?
dual link, o sea, todos son doble canal, van a transmitir dentro del espectro donde operen en dos frecuencias completamente independientes, ¿no? Hablando un poquito en detalle sobre cada uno de los modelos, sobre todo de banda libre, ¿no? Que son los que más nos ocupan en este sentido. B5, como les comentaba, con la antena integrada de 25 dBi. Esta parte es muy importante que la entiendan. Quizás hay una tendencia en el mercado a quitarle importancia a la antena. Y realmente la antena es probablemente el elemento más útil o más importante, sobre todo en ambientes ruidosos, ambientes rurales o suburbanos. El problema de la antena es que la antena es la que expone el radio a todas las interferencias, no solo en problemas de transmisión, sino en recepción. O sea, el concepto de las antenas de reciprocidad es que independientemente que tú digas 25 dBi de ganancia de la antena, al mismo tiempo la antena cuando recibe, cuando hay mucha caída por interferencia o por pérdida en el espacio, la antena al mismo tiempo eleva la señal de recepción 25 dBi. So, la antena funciona en ambos sentidos. No solo vean que necesito 30 dBi para llegar a, no sé, 30 kilómetros. No, quizás en 10 kilómetros necesitas 30 dBi porque hay demasiado ruido y necesitas elevar el nivel de señal que recibe, porque llevas muy débil la señal, ¿no? So, hay que estudiar mucho el tema de las antenas. El bin de apertura de las antenas es muy importante, quizás para implementaciones no sé, 30, 50 kilómetros y usamos una antena que abre mucho, que oye en 8 grados, en 10 grados. Entonces, el problema principal es que absorbemos mucha interferencia, ¿no? So, hay que entender mucho el concepto de antena y cuáles son los límites de la antena. So, en este sentido, 25 dBi es la antena que tiene este radio integrada, por eso no recomendamos este radio por encima de los 10 kilómetros. Quizás puedan haber casos de 30, 40 kilómetros porque son ambientes de muy poco ruido, pero no es la recomendación. La idea de llegar hasta los 10 kilómetros más allá, vas a necesitar antenas con muchísima más selectividad y con muchísima más inmunidad al ruido. So, en base a esto, estos son los puntos del B5. So, es muy efectivo en enlaces de mediana, corta alcance. Cuando quieres ir, no sé, de punto de distribución a punto de distribución, o quieres hacer una extensión de tu cableado, o backhaul de microceldas, cualquiera de estas alternativas, quizás cliente final, que quieres darle doble enlace, que quieres darle redundancia en el aire, quizás un SLA superior, este es el radio ideal para eso. 1.5 gigas de tráfico agregado, menos de 2 milisegundos de latencia round trip, 25 dB de ganancia y 30 dB de poder de energía del radio en sí. 4.9 kilogramos, muy ligero el radio, y necesita 20 watts de consumo en encendido, 12 watts operación media, IP67, viene con protección de descarga eléctrica, remanentes de descarga para proteger el radio contra el cable de Ethernet, 440 milímetros y sincronización por GPS, ¿no? El otro sabor en los 5 GHz en la gama alta que tenemos es el B5C conectorizado, evidentemente doble canal, las mismas funciones, pero opera desde los 4.9 hasta los 6.2 GHz, so banda extendida, prácticamente tecnológicamente las mismas capacidades del B5, simplemente conectorizado, y evidentemente con la flexibilidad de colocar antenas externas y de incrementar el beneficio del radio en sí, ¿no? Podemos isolar muchísimo más el ruido usando una antena correspondiente, podemos aumentar muchísimo más la distancia, por supuesto. Aquí vemos un ejemplo de enlaces de corta distancia del B5. Al ser tan ligero, es muy fácil su proceso de implementación. Vean acá otro ejemplo en ambientes urbanos, 280 metros. Hay un piso de ruido de menos 70. Muchas personas me dirán, menos 70 es bastante elevado el nivel de ruido, pero como es enlace de corta distancia, evidentemente tengo un nivel de señal de menos 40. Por lo tanto, soy capaz de transmitir a máxima modulación, independientemente que haya un ruido de menos 70. Si yo consigo menos 40, tengo 30 dB de SNR, de diferencia entre ruido y nivel de señal, y evidentemente voy a poder modular a 256 QAM y voy a tener full beneficio del radio. Es muy importante entender. En este ambiente, por ejemplo, con menos 70, ese radio a más de 10 kilómetros le va a ser muy difícil porque hay mucha pérdida de señal.
So, habría que ir a un B5C con antenas externas y muchísimo más cerrado el bin de irradiación. En el otro caso, veamos acá, 100 kilómetros, 60 millas, ambientes rurales, por supuesto, con dos canales de 80, 600 megas agregados. Este es uno de los casos que les estaba comentando de éxito. Evidentemente, vean cómo cambia el panorama. Aquí hay menos 92 de piso de ruido, por lo tanto, menos 92 ya quizás en un menos 62 de nivel de señal voy a estar muy por encima de mi máximo SNR. Eso evidentemente las condiciones cambian, no el mismo equipo, de hecho el mismo fabricante no te va a servir en todas tus soluciones. La idea es que tú conozcas todas las soluciones, que conozcas técnicamente todos los beneficios que pueden ofrecer cada uno de los fabricantes. Evidentemente, Landatel, Landamex te pueden ayudar en encontrar el perfect match o la combinación perfecta, ideal para cada uno de tus escenarios, sea fabricante A o fabricante B, y dentro de un mismo fabricante, solución A o solución B. Es muy importante entender esto. Quizás nos queremos casar con un fabricante o con un modelo porque lo conocemos a la perfección y es un error fatal. O sea, no todos los fabricantes operan bien en todos los entornos, ni todos los equipos operan de igual manera. En ambiente urbano, ambiente suburbano, hay que entender bien cuál es la necesidad de cada una de las soluciones. Aquí vemos otro ejemplo este es el ejemplo de colocación. Vean, 4 radios en el mismo punto y por supuesto por la sincronización de GPS, que aquí es donde le venía a comentar, somos capaces de reusar la misma frecuencia en los 4 radios. ¿Cómo funciona GPS? Básicamente todos los radios, al estar sincronizados usando el mismo tiempo o el mismo reloj del GPS, son capaces de determinar en qué momento cada radio va a transmitir y en qué momento cada radio va a recibir. De esta manera, todos estos radios, cuando un radio está hablando, los otros radios no estén escuchando y no se oyen entre ellos, ¿no? Básicamente la idea aquí es que, por poner un ejemplo bien sencillo, en los segundos que sean pares, o sea, los segundos que terminen en 0, en 2, en 4, todos estos radios van a hablar al mismo tiempo, cada uno en su dirección, o sea, norte, sur, este, oeste, van a hablar al mismo tiempo. So, de esa manera, mientras todos estemos hablando, no nos escuchamos entre nosotros, o simplemente hablamos y no escuchamos. Y cuando sean los segundos impares, 1, 3, 5, 7, vamos a escuchar de cada uno de nuestros puntos que vienen en nuestras direcciones, ¿no? So, de esta manera podemos optimizar muchísimo más las condiciones espectrales, podemos sincronizar los radios y reusar el mismo canal en 4 radios, hasta 4 radios en la misma torre, ¿no? Esto, por supuesto, a nivel del software, tú puedes escoger de qué grupo van a ser los radios, quién va a hablar primero, quién va a transmitir, ¿no? Pero podemos quizás en un futuro próximo mes o algo así, hacer otro webinar o otra sesión sobre ya específicamente el firmware o cómo hacer esto en cómo trabajar el radio o ver la interfase gráfica de los radios, ¿no? Otro de los casos de estudio de mucho crecimiento específicamente en su región es videovigilancia. Hay muchos proyectos de videovigilancia en muchas comunidades, colonias, urbanizaciones, parcelaciones, que quieren implementar videovigilancia, pero evidentemente la parte difícil es el cableado. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Imagínense en 10 bloques, en 40 bloques, ¿cómo vamos a hacer la parte de cableado? Muy difícil, no hay permiso, tirar los cables por el aire, es bastante complicado el proyecto. Y hay muchos WIS que ya tienen presencia o cobertura en ciertas regiones y no han experimentado el beneficio de videovigilancia. Uno de los beneficios de Mimosa es que basado en esta capacidad de doble canal de auto everything, que automáticamente el radio busque la mejor combinación, el mejor canal, y en caso de que haya alguna interferencia, ocurra alguna interferencia, el radio sea capaz de mejorar esto. Lo hemos visto en el beneficio de casos de estudio sobre videovigilancia, o sea, utilizar el enlace inalámbrico de última milla o esta capacidad, quizás con B5, quizás con C5C, más adelante le voy a hablar sobre C5C, C5X, utilizar esto como backhaul de troncales para videovigilancia. Y otro de los beneficios de aplicar a videovigilancia es que pueden aplicar con la IFT y les van
a garantizar el uso de 4.9 GHz. Abren su capacidad de espectro y se salen un poco de esta zona ruidosa. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Bulgaria. Ven acá RTS, básicamente en una comunidad, en una municipalidad, lo que hicieron fue, ahí ven las instalaciones, implementaron enlaces de backhaul hasta cierto punto, o quizás punto multipunto, y traen 2, 4, 6 cámaras por enlace hasta la región central de monitoreo, ¿no? La idea de esto, ¿cuál es? Sin necesidad de estar tirando cables, aumentar la presencia de la videovigilancia. Quizás los puntos de entrada de la colonia, ofrecer sistemas de videovigilancia y transmitirlo de manera inalámbrica hasta el punto de control. Otro de los beneficios de videovigilancia es que es dinámico. O sea, si mañana queremos mover una cámara de posición, simplemente es mover la instalación hacia otro punto y no hay que, una vez que tú tiras, a lo contrario, en el cable, una vez que tiras el cable, si hay que mover la cámara o si hay que desplazar el punto, evidentemente ese cable se perdió, ¿no? Hay que volver a hacer la instalación. En inalámbrico no, mientras estemos en área de cobertura o simplemente realinear las antenas, somos capaces de dinámicamente mover los puntos o crear nuevos puntos, ¿no? Aquí vemos otro beneficio de B5 en el campo. Esto es en San Francisco. Básicamente esto es una torre meteorológica y B5 aquí es el transporte de las cámaras de videovigilancia y de toda la parte de señalización que hay dentro de o sea, toda la telemetría que hay dentro del punto de control. En condiciones quizás de lluvia o algo así, evidentemente el B5 funciona aún. Vean ahí más o menos neblina en este tipo de situación. B5 es el que ofrece el backhaul o el transporte de toda esta información, ¿no? Todo este AFT, él lo mueve hacia abajo sin necesidad de tirar fibras, ni mucho menos, y dejar toda la parte del crecimiento de fibra quizás se demore en 3 meses, 4 meses, 6 meses. No hay que esperar ese tiempo, simplemente operan la torre, habilitan la torre, lo alimentan con B5, en lo que se hace el proceso de fibra soterrado, que puede tardar quizás 3 meses, 6 meses, 8 meses. No hay que esperar ese tiempo para empezar a tener un retorno de inversión. Desde el día 1 te instalo las cámaras, te hago la transmisión inalámbrica y si tú lo que requieres es fibra, ok, pero yo empiezo a facturar desde el día 1 porque ya estoy conectado, ya estás teniendo feeds de las cámaras, ya el servicio está completado y en ese dinero o en esos 6 meses que yo estoy adelantando mi retorno de inversión, evidentemente voy construyendo la fibra. De esa manera ejecutas muchísimo más rápido tu proceso de fibra, no tienes que esperar 6 meses, 8 meses para facturar. Y una vez que esté completado, tienes dos opciones. O dejas el enlace inalámbrico como redundancia en día que hay un accidente y se corte la fibra, o simplemente reemplazo ese enlace inalámbrico y lo muevo al próximo proyecto, ¿no? Esos son varios de los beneficios de este sentido. Por supuesto, todo basado en las capacidades del radio, como les comentaba, ¿no? Enlaces duales, todo este beneficio de operar en canales de 20, 40 u 80, que pueden ser canales sencillos o dobles, y ofrecer sobre todo la redundancia en el aire. Ahora les voy a hablar rápidamente sobre la solución efectiva. Hablamos sobre la gama alta, los radios que son 4x4 MIMO, con toda esta capacidad, pero evidentemente tenemos una solución mucho más costo efectiva, económica, donde son radios 2x2 MIMO. O sea, aquí no hay doble canal, aquí es un canal sencillo, pero son radios con demasiada, por yo decirlo de alguna manera, solidez y estabilidad ya configurada y creada en el mercado. El primero que nada, el C5C, muy popular en la región, por supuesto, es uno de los radios en el mercado con mejor performance, precio, relación performance-precio, o sea, cuántos megas puedes obtener por lo que pagas por el radio. Es un radio 2x2 MIMO con capacidades de hasta 700 megas. IP55, 1 milisegundo de latencia. En México específicamente se usa muchísimo como troncales, independientemente de que tenemos una solución mucho más efectiva como troncal, pero el C5C posiblemente sea el radio más empleado en México específicamente, utilizando troncales, porque al nivel de precio que lo pueden encontrar, les ofrece soluciones de 400 megas, 450 megas simultáneos. O sea,
bastante capacidad por el nivel de precio y enlaces muy sólidos. El radio es capaz de operar desde los 4.9 hasta los 6.4, son muchísimo más espectro para operar y muy costo efectivo. Y la otra solución que tenemos es el C5X. Recientemente, posiblemente tenga un año y medio ya en el mercado, bastante crecimiento extensivo. Opera igual de 4.9 a 6.4. Y la idea del C5X es que sea un radio modular, o sea, corta distancia, no necesita, eh, cuando no necesitas grandes distancias o quizás antenas muy grandes, C5X puede ser la idea más costo efectiva. El radio en sí, el que está acostado en el plano, el radio en sí tiene 8 dBi de ganancia, ya tiene una antena incluida, polarización cruzada, SLAM 45, y además creamos 4 antenas que simplemente se enroscan en el radio. De esta manera, las capacidades del radio, como las pueden ver en pantalla, hasta 700 megas en punto a punto, hasta 500 megas en punto multipunto, 8 o 25 dBi de ganancia, las combinaciones, y 27 dB de power. Básicamente, lo que le comentaba de las antenas, en dependencia de la distancia o los niveles de piso de ruido que ustedes tengan, enroscan diferentes modelos de antena. Tenemos antenas de 12, de 16, esta que están viendo es de 20 y la última es de 25 dBi. Hasta 25 dBi podemos llegar con las antenas de Mimosa. En dependencia de la distancia o las condiciones de ruido, el técnico simplemente enrosca la antena que mejor funcione en cada uno de los enlaces o de las combinaciones. Esta es la idea detrás del el B5X. Vean ahí la línea de las antenas. 8 dBi el radio en sí, con 27 dB de power. El radio se puede instalar tal cual, sin antenas externas. Y simplemente 4 modelos de antenas, 12, 16, 20 y 25 dBi, en dependencia de cuáles sean las necesidades. Y por supuesto, tanto C5C, que lo vemos aquí en pantalla, como C5X son los clientes en enlace punto a multipunto. Estos serían los clientes que podemos utilizar como CPE en enlaces punto a multipunto. Sobre la solución punto a multipunto, o sea, ya estamos bastante con el tiempo, pero lo que podemos hacer es también coordinar para hacer un webinar específicamente sobre soluciones punto a multipunto, en dependencia de la demanda o las principales preguntas que ustedes tengan al respecto. Tenemos una línea de punto multipunto al mismo tiempo que está complementada por los los radios que empiezan con la letra A5, A5C y A5X. Recientemente lo introducimos al mercado. La idea principal o el diferenciativo principal de Mimosa detrás de todo esto es ofrecer toda la línea de productos, todo el portafolio basado en la necesidad de cada uno de los clientes, como les comentaba, analizar cuáles son las condiciones de, de espectro o de escenario y en base a eso ofrecer la mejor solución, pero más que nada es darle al cliente la capacidad de explorar nuevos verticales o aumentar el performance de su network, y al mismo tiempo, al tú tener más capacidad en tu ancho de banda, te voy a permitir explotar más ese network y evidentemente aumentar el retorno de inversión, que al final es la parte más importante del negocio. O sea, cuánto tú gastas, por ejemplo, en un C5C para obtener 500 megas, 400 megas, cuánto gastarías con la competencia para obtener el mismo rendimiento de 400 megas. En dependencia de lo que gastes, que sería el CAPEX o la cantidad de dinero que tienes que sacar para crear esa inversión, ¿en cuánto tiempo tú vas a recuperar esa inversión? Evidentemente, si al mismo nivel de precio de un C5C tienes que comprar un radio de quizás el doble o 3 veces el precio, vas a tardar el doble o 3 veces en meses para facturar y recuperar esa inversión. Esa es la idea principal detrás de la solución de Mimosa, ofrecerles el mejor performance precio del mercado. Además de eso, tenemos, por supuesto, un sistema de management que nos permite de manera gratuita, o sea, todo esto es de manera gratuita, ofrecerles un control de la red. Simplemente ustedes, a la vez que registran los radios en el cloud de Mimosa, estos radios pueden ser monitoreados a nivel del cloud, no necesitan gastar recursos en un servidor local o quizás en software o quizás en licencia
para analizar los radios o tener control de los radios. Por supuesto se pueden hacer, los radios son compatibles con SNMP, van a poder monitorearlo con cualquier sistema de gestión que tengan hoy en día implementado, pero adicionalmente les ofrecemos este sistema de gestión en el cloud donde van a poder ver la calidad de los enlaces, el tráfico, cuánto consume cada cliente, inclusive vean ahí la imagen superior, el espectro, o sea, si están fuera de la oficina o están de viaje, y quieren ver las condiciones de espectro de un radio específico porque han ocurrido interferencias o algo así, van a poder ver o hacer snapshot de lo que el radio está oyendo en ese momento. Son muy prácticos. La parte más importante es completamente gratuito. Eso es muy factible a la hora de, sobre todo, de empezar a crecer en la solución de Mimosa. También los radios de Mimosa, como parte del nivel de seguridad, para poder operar o empezar a operar el radio, necesitas crear un código de desbloqueo. Este código de desbloqueo no es más que una vinculación entre el usuario, la cuenta de usuario del dueño del equipo y el serial number del equipo. Lamentablemente se ven muchos casos de que se roban los radios o se extravían los radios. Y si no existe este vínculo, o sea, cualquier persona puede, otro fabricante, hacerle factory reset al radio y ponerlos o venderlos o ponerlos en operación, ¿no? En el caso de Mimosa eso no es factible sin este código de desbloqueo. O sea, una vez que ustedes generan el código de desbloqueo, básicamente vinculamos el MAC address del radio con el usuario. Independientemente que se roben el radio y le hagan factory reset o borren toda la configuración del radio, cuando enciendan el radio, lo primero que les va a preguntar es por este super password o este código de desbloqueo. Si no existe este código de desbloqueo, es imposibilitado acceder al radio, aunque tengan el password de administración. La primera pregunta es, ¿cuál es este código de desbloqueo? Este es otro de los niveles de seguridad que implementamos en Mimosa. Entendemos que para estar a este nivel de servicio que queremos ofrecer con nuestro radio y este nivel de capacidad superior, por supuesto, tenemos que ofrecerle a nuestros clientes un nivel de seguridad superior, ¿no? Y hemos visto que con radios de la competencia ocurre mucho esto. Se roban los radios, son radios costosos y después factory reset y los encuentras en eBay o en Mercado Libre o algo así. En el caso de Mimosa, existe este nivel de seguridad. Y el otro beneficio adicional de adquirir la solución de Mimosa, que también viene implementado, es tener acceso a soporte técnico. Ofrecemos soporte técnico vía email, vía chat, vía teléfono. Simplemente en español, por supuesto. Simplemente acceden a la página de Mimosa, soporte, y se abre una ventana de chat a la derecha inferior. Ahí hablan con uno de nuestros representantes y básicamente después de introducción, identificar la cuenta, lo que le van a pedir es un TeamViewer o una manera de ver cuál es el problema en el radio o en la interfase. Los podemos ayudar desde la parte de configuración, diseño, escoger la solución, igualmente tanto Mimosa como el equipo de Landatel, por supuesto. Y en caso de problemas técnicos, evidentemente los podemos ayudar en encontrar cuál es el problema o procesar algún tipo de desperfecto técnico, ¿no? Todo esto es completamente gratuito, no tienen que pagar por licencia ni por acceso a soporte, ni mucho menos. Hasta aquí parte de la presentación de portafolio, como les comentaba. Me imagino, ahora paso la pregunta a Diego, si tienen preguntas o si hay algún comentario. Sí, hay alguna pregunta. Bueno, si te parece, yo, si quieres, mantén la pantalla y así para moverte un poco por tu presentación mientras te hago las preguntas. Ok, Ha habido un par de preguntas por el chat, otras por la herramienta de preguntas. Las he intentado ordenar para que tengan un claro, poquito de sentido, ¿de acuerdo? claro. Entonces, en la parte teórica, cuando estabas un poco explicando lo de los diferentes canales, ¿tiene que haber alguna diferencia, alguna separación mínima entre los diferentes canales? Claro, o sea, entre, si usas canales, o sea, pueden estar los canales side by side, no hay ningún tipo de problema. No necesitas tener un channel barrier de, no sé, 5 o 10 MHz. Pueden estar side by side, evidentemente lo que no se pueden es overpolar, o sea, no se pueden traspolar los canales, ¿no? Pero en donde termina un canal puede empezar el otro. ¿Qué sucede? En la manera de transmitir, sea 20, 40 u 80, ya en sí, como lo que usamos es OFDM, ya los channel barrier están creados dentro de la separación del canal.
Los canales, básicamente la pregunta es, no necesitas ningún channel separation entre los dos canales. Muy bien. Cuando estabas explicando lo de que en el caso de que uno de los dos canales esté en un canal con mucho ruido o con mucha interferencia, el propio canal se renegociará o buscará uno mejor. ¿A partir de qué niveles se hace esa Sí, búsqueda? exacto, muy, muy buena la pregunta esa. Básicamente el parámetro que empieza o que activa este sistema de defensa es los porcientos de errores de retransmisión. Los porcientos de errores de retransmisión son las veces que la estación le dice al access point, no me llegó correctamente este paquete, reenvíalo. Mientras el radio, o sea, hay dos niveles que se pueden programar. Uno es 3% y el otro es 10%. Esos son los dos triggers o los dos puntos que se pueden manualmente en la configuración marcar. Ustedes pueden esperar hasta un 3%, lo cual sería lo aconsejable. O sea, si más de 3% tengo que retransmitir, entonces empieza el mecanismo de defensa. O pueden hacerlo en modo agresivo, lo cual significa vamos a mantenernos hasta 10%, porque quizás lo que estamos buscando es más velocidad, quizás no es un enlace crítico o algo así. Puedo esperar hasta 10% antes de tomar algún tipo de medida o dejar este canal, ¿no? Entonces, el nivel, el trigger o el elemento que inicia todo este proceso es los porcientos de errores de retransmisión y se basan, y ustedes manualmente pueden marcar dos niveles, o 3 o 10% de errores. Muy bien. ¿Funciona con algún tipo de estándar propietario de Mimosa o sería capaz de comunicarme con otro equipo de otro fabricante utilizando los estándares de Wi-Fi N o Wi-Fi AC? Sí, en el caso de Mimosa, o sea, de backhaul, de troncales, o sea, estamos cerrados a Mimosa. No, o sea, porque es la única manera de que el Auto Everything hable con los dos radios, haya otro análisis de espectral, haya análisis de canales o este dinamismo, ¿no? Evidentemente. Pero en punto multipunto, sí podemos hacer que el access point trabaje en el estándar 802.11, puede ser A, B, G, N, A, C, cualquiera de sus combinaciones. Y evidentemente va a convertirse en un modo Wi-Fi y puede aceptar cualquier tipo de conexión, sea tanto de CPE como de laptops, como móviles. Básicamente es un Wi-Fi estándar, ¿no? Ahora, ¿cuáles los beneficios o los pro? Evidentemente en ambiente Mimosa, el protocolo se llama SRS, vas a poder obtener muchísimo mejor performance, no va a haber los típicos problemas de Wi-Fi, de nodo oculto, colisiones, ni mucho menos, o sea, todo va a estar mucho más organizado. El Access Point es el que va a controlar los tiempos de hablar de cada uno de los clientes, hay mucha más organización y mucha más optimización. Pero existe el modo compatible, donde va a ser compatible con equipos de tercero, siempre y cuando los equipos de tercero sean capaces de hablar en el modo estándar también. Hay muchos fabricantes que han limitado sus equipos hoy en día y no quieren que hable en el estándar si no es marca a marca, algún tipo de protección. Pero el método existe solamente en punto multipunto y por supuesto cuando usas esto, traes todos los problemas consigo de Wi-Fi, ¿no? Nodo oculto, colisiones en el aire, tiempos de espera mayores o latencias mayores. Pero bueno, básicamente esa es la respuesta. En punto a punto no es posible, es mimosa. En punto multipunto hay un modo que se llama Wi-Fi Interrupt, donde sí podemos interaccionar con equipos de tercero que operen 802.11. Muy bien. Y ya la última pregunta a nivel teórico, vamos a decir. ¿Los dos enlaces, los dos canales, perdón, tienen que tener el mismo ancho o pueden ser asimétricos? Los dos canales tienen que tener el mismo ancho. O sea, si usas 20, 40, 80, son dos canales de 20, 40 u 80. Sí, son simétricos los canales. Muy bien. Hay varias preguntas en relación a las distancias y la capacidad en velocidad de los diferentes equipos. O sea, Ok, cuando estabas explicando los cuatro modelos que tenemos en Bajol, un sí. poquito si podías dar un poco las relaciones a distancias cortas velocidad, distancias largas velocidad, en Sí, valores a ser posible reales.
O sea, no de Sí, claro. laboratorio, si me entiendes. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, B5, como decía, lo recomiendo hasta distancias de 10 kilómetros. En ambientes reales puedes estar viendo tráfico IP, no tráfico UDP, ni mucho menos tráfico IP real. Tope a los 10 kilómetros puedes estar viendo unos 600 megas, 700 megas, más o menos aproximadamente. Analizando quizás un 20 decibeles de diferencia entre piso de ruido y nivel de señal. El detalle más importante en todas las soluciones es que entiendan cada fabricante o el modelo de esquema, o sea, si usan QAM, sincronización QAM, modulación QAM, perdón, evidentemente necesitan para obtener máxima modulación, independientemente de la distancia que tengas, necesitas 25 o 27 decibeles de diferencia entre el piso de ruido y el nivel de señal que tú recibas. Ese es lo que se necesita más o menos para que el radio pueda determinar diferencia entre 256 códigos. So, en base a esto, él puede elaborar en 256 QAM y transmitir máxima modulación. Si no tienes esa diferencia de piso de ruido, evidentemente vas a transmitir menos. So, puedes que tengas un nivel de señal de menos 40 y digas, estoy lo suficientemente high en nivel de señal, pero tu piso de ruido es menos 60. So, evidentemente, el número que buscamos son 20 dB, no vas a poder transmitir nunca máxima capacidad. Y sin embargo, tienes menos 40 de señal. O en el otro caso, tienes un enlace de menos 65, menos 70, menos 73, pero el piso de ruido es menos 103. Eso vas a poder transmitir a 256 QAM, a pesar de que tienes menos 73 de nivel de señal, porque quizás está en los 100, los 120 kilómetros de transmisión, ¿no? Eso es muy importante entender eso, pero básicamente en esos números B5C, como les comentaba, por ejemplo, B5C con antenas externas, y es muy importante la parte de las antenas, que entiendan la parte de las antenas, posiblemente pueda estar, o su sweet spot o su punto mejor va a estar entre los 30 y los 60 kilómetros, y ahí vas a poder tener 700, 800 megas reales, tráfico IP. B11 puedes estar hasta los 100 kilómetros, pero realmente ya 11 gigahertz, quizás en 100 kilómetros hay mucha atenuación por lluvias, por condiciones climáticas, o hay que entender a medida que subas en frecuencia, las condiciones climáticas ya entran a ser un factor a tener en cuenta. Yo diría que su sweet spot estaría igual entre los 30 y los 60 kilómetros. Y ahí sí puedes estar viendo unos 800, 900 megas, porque es 11 gigahertz, no esperas tener interferencia. 24, B24 yo diría hasta 3 kilómetros, pero su sweet spot puede estar en los 2 kilómetros y medio, hasta los 2 kilómetros y medio más o menos. Y por supuesto, como es 24 gigahertz y es corta distancia, sí puedes tener los 800, 900 megas, bastante fácil. Muy bien. La potencia de salida del B5C sin antena. B5C sale hasta 30 dBi, 27 dB. Depende si usas un canal sencillo o canal doble. Con un canal sencillo hasta 30 dB, con un canal, si usas doble canal, hasta 27 dB. Muy bien. ¿Se pueden utilizar un B5 con un B5C en cada extremo? Sí, o sea, de B a B puedes hacer enlace, si es B5, B5C, y de C a C, o sea, puedes poner un C5C con un C5X. Muy bien. Cuando estabas hablando del punto multipunto, has comentado media distancia. ¿Cómo en punto multipunto, cuáles serían las distancias que podríamos considerar en función de la antena Sí, la estación base corta, media, larga distancia? claro. Ahí quizás debamos hacer una parte después y hacer una presentación específicamente sobre el punto multipunto para que entiendan varios conceptos. Pero básicamente las soluciones que tenemos es A5, A5. El A5 es radio más antena, todo integrado. Esto es para un micropop y más o menos ahí tienen 1 kilómetro de diámetro, 360 grados, 1 kilómetro. La otra solución que tenemos es el A5C con sectoriales de 19 o de 22 dBi, y ahí puedes estar hasta los 10 kilómetros más o menos. O sea, y usando como CPE C5X con antena de 25 dBi o C5C con antena de 30.
Y la otra alternativa que tenemos es el A5X con antenas igual de 19 o de 22 dBi sectoriales y puedes estar entre los 8 o 10 kilómetros más o menos aproximadamente. Muy bien, y ya para acabar las preguntas, en la parte del soporte me preguntaban cuáles son los canales para poder acceder a vuestro soporte directamente con el fabricante y si tiene algún coste. Sí, vienen acá, mimosa.co, venimos acá donde dice soporte y al momento que yo seleccione soporte se abre un chat aquí a mano derecha y simplemente accedemos aquí y empezamos a hablar con alguien de soporte, con un representante de soporte. Esta es la manera más fácil de acceder o más rápida de acceder a Mimosa. También pueden enviar email a support@mimosa.co. Básicamente ahí abren un ticket de manera automática y un representante se pone en contacto con ustedes y de esta manera también acceden a la base de datos. O sea, aquí en Support tenemos una base de datos bastante extensa con todo y ahí me están respondiendo. Gis Rojas, hola Javier. So, en la página de soporte, aquí pueden ver por todos los temas, backhaul, acceso, clientes, cloud, y simplemente accediendo al tema de backhaul, aquí podemos ver todos los acápites de lo que necesiten. Si necesitan el user guide o la guía, simplemente aquí está toda la guía de instalación. Cómo hacer toda la parte de bloqueo del radio, acceso al dashboard. Aquí ven toda la parte de la interfase, qué significa cada punto, cómo hacer la parte de alineación, en fin, todos los procesos, todo el sistema de ayuda que necesitan. Déjame responder acá. Todo lo que necesiten sobre acceso del radio, o envíen un email a support@mimosa.co o abren una ventana de chat. Muy bien, Y por supuesto, y es gratuito. eso. Todo es gratuito. Sí. Eso era lo último ya que quería preguntar. Pues, bueno, y también, por supuesto, nosotros tenemos acceso y contacto con Javier y su equipo, por lo que si queréis escribir a info@landamex.com también podemos ayudaros a acceder a todos estos recursos de los que Javier nos está hablando. Y también, independientemente o sea, estamos hablando del acceso a soporte ya cuando tengamos un problema, pero hay una relación previa donde evidentemente si ustedes tienen un escenario o quizás un proyecto que necesiten analizar con todo el equipo de Landatel, pueden asesorarse sobre cuál sería la mejor solución y Landatel tiene un canal directo con nosotros, o evidentemente ahí analizamos de mutuo acuerdo cuáles son las mejores alternativas, las mejores combinaciones, porque no solo es Mimosa, es toda la solución, ¿no? O sea, en Landatel pueden adquirir todo el one-stop shop para analizar su proyecto independientemente de Mimosa. Harían falta antenas, cableado, energía, o sea, toda la parte que requiere el proceso, ¿no? Muy correcto, Javier, muy correcto. Como he dicho, para cualquier cosa que necesitéis, en info@landamex.com podemos ayudaros y nosotros nos pondremos en contacto con Javier y su equipo y os daremos la mejor solución que seamos capaces de ofrecer. Y dicho esto, pues Javier, muchísimas gracias por tus explicaciones y tu tiempo. Yo creo que ha sido bastante interesante y por supuesto, si la gente tiene interés, podemos montar otros webinars para el punto multipunto o una sesión práctica en la que podamos ver el interfaz. Como bien sabes, nosotros aquí en Landamex no tenemos ningún problema para montar este tipo de eventos y poner en contacto a fabricante y clientes para tener una tabla común, una mesa común en la que poder hablar. Claro, por supuesto. Creo que, o sea, como temas pendientes nos queda hacer otro evento sobre punto multipunto y hablar un poquito más en detalle sobre ese segmento, ¿no? Sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias Javier y a todos los asistentes, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra confianza en elegir nuestros servicios y nuestros canales de información. Y dicho esto, pues adiós, que tengáis buen día y nos vemos en nuestro próximo webinar.